Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy vamos a hacer análisis de las famosas galponeras, de los galpones, que en realidad son empresas que están en el panel general. Vamos a revisar las empresas del panel general de Argentina, acciones argentinas, que realmente son empresas que mueven muy poco volumen y que a ustedes les interesan, porque les pregunté por Instagram qué empresas les gustaría analizar y muchos de ustedes me dijeron justamente analizar este tipo de acciones. Así que vamos a ver y revisar algunas de ellas y quería empezar primero que nada mostrándoles el volumen que mueven estas empresas. Por ejemplo, San Miguel el día de hoy movió 760 millones de pesos. Banco Hipotecario 650 millones de pesos. Ahora bien, ¿esto es poco o mucho? Bueno, vamos a compararlo con las acciones líderes del Merval y nosotros podemos ver que, por ejemplo, un YPF te mueve 6.500 millones, es decir, 10 veces más de volumen de lo que te mueve la que más volumen mueve en el panel general. Entonces, realmente la diferencia es muy grande. Banco Galicia, 5.800 millones de pesos. Pampa, 2.700 millones y demás. Entonces, ¿cuál es el riesgo justamente de invertir en estos galpones o en las empresas del panel general? Es que unos pocos inversores con un par de millones te pueden mover el mercado. Básicamente el riesgo más grande es la manipulación de mercado y que unos pocos inversores puedan mover el mercado. Fíjense que solamente hay 9 o 10 que tienen más de 100 millones de pesos en un día, que es el día de hoy, y el resto está por debajo de los 100 millones de pesos de volumen. Fíjense que algunas tienen 20 millones, 11 millones, y así para abajo, ¿no? Algunas que han movido solamente un solo millón. Entonces, básicamente ese es el riesgo principal, la manipulación del mercado. Entonces, se pueden mover o son muy volátiles y son muy especulativas. Incluso te pueden dejar atrapado durante años si no te sabes salir a tiempo y vender a tiempo. Así que básicamente es una inversión muy especulativa y quiero que esto lo entiendan para ver qué clase de inversión estamos haciendo. Bueno, y vamos a pasar a hacerle un análisis técnico a estas empresas y lo primero que quiero decirte es que yo no tengo ninguna de estas acciones en mi portafolio y no planeo comprar ninguna de ellas, aunque tengan un patrón alcista, aunque el análisis técnico me pueda decir que pueden subir. ¿Y esto por qué? Bueno, porque mueven muy poco volumen y esto quiere decir que el análisis técnico puede fallar. El análisis técnico es más fiable cuando más volumen se mueva en un activo. En este caso, al moverse poco volumen, puede entrar simplemente alguien con unos millones y mover el activo para el lado que quiera. Entonces, si tiene acciones compradas, las puede vender y el precio va a caer con fuerza, o puede justamente inyectar liquidez, comprar un gran volumen de acciones y hacer que el precio se mueva. Y piensen ustedes que con 100 millones de pesos, hoy prácticamente en Argentina hay muchas instituciones, incluso particulares, que tienen más de 100 millones de pesos y tranquilamente podrían comprar Sami, por ejemplo, o cualquier otra empresa y hacer que se mueva bastante el precio. Entonces, básicamente ese es el principal riesgo. Bueno, ahora vamos entonces a analizar lo que es San Miguel. Y lo primero que quiero que vean en estos activos es que vienen en una tendencia alcista. Entonces, vienen ya en una tendencia alcista y probablemente con la euforia que hay hoy en el mercado argentino pueden tener grandes subidas y grandes revalorizaciones, que de hecho ya se está viendo en algunos de ellos como Banco Patagonia, Banco Hipotecario, que están subiendo con fuerza. Entonces, eso es lo principal. Hay euforia en el mercado, hay FOMO. Y bueno, desde el punto de vista, por ejemplo, de mi experiencia viniendo del mercado cripto, tantos años en el mercado cripto, cuando hay euforia en el mercado, hasta la basura sube. Hasta la peor empresa puede subir en un mercado alcista y eufórico, como pasa, por ejemplo, en el mercado cripto, que suben estas criptomonedas meme que no sirven para absolutamente nada, pero que se multiplican de precio. O, por ejemplo, acciones en Estados Unidos como AMC, que solamente suben por esta euforia y empieza justamente a multiplicarse de precio. Entonces, hay que entender el poder de un mercado alcista y generalmente cuando va a finalizar un mercado alcista empiezan a multiplicarse de precio estas monedas o estas empresas de baja capitalización. Otra cosa muy importante que podemos observar en este gráfico de San Miguel, aparte de que viene el precio en una tendencia alcista, es que está desarrollando una caída, una corrección en este momento. Y nosotros sabemos que una corrección en una tendencia alcista suele ser oportunidad de compra. Entonces, no compramos cuando va subiendo, compramos en las caídas. Además de eso, podemos observar si trazamos o si ponemos un perfil de volumen, que el precio está sobre el área de volumen más negociada, que son los 770 aproximadamente. Entonces, este es el área más negociada y el precio está sobre ese nivel, lo que significa
que esta zona le puede servir de soporte al precio. Entonces, además de eso, fijémonos que si el precio estuviera por debajo del área de volumen importante, cada vez que hiciera o tuviera un rebote a esa zona, probablemente encontraría una resistencia, ventas. En este caso, encuentra soporte en este punto y le puede servir de soporte. Además de eso, vemos en este punto, tenemos un gran volumen. ¿Y acá qué está sucediendo? ¿Qué están comprando o vendiendo? ¿Están vendiendo en esta zona? Bueno, probablemente no creo que quieran venir a vender en esta zona baja. Para mí lo que se está produciendo acá es una acumulación. Para mí acá hay compras, justamente, porque si estuvieran vendiendo, el precio estaría cayendo. Sin embargo, está acá acumulando, se está manteniendo varias semanas. Estamos en un gráfico semanal. Entonces, toda esta zona está sirviendo como acumulación del precio. Fíjense los grandes volúmenes comparado con los niveles de volumen que teníamos anteriormente realmente muy bajos. Mientras se mantenga entonces sobre el área de volumen importante, no hay nada de qué preocuparse y sería cuestión de buscar el mejor precio de compra, lo más pegadito a la media móvil de 50 periodos. En este momento está en 730 y subiendo. Entonces, si llegase a perder esta área de volumen importante, bueno, no habría nada que lo frene. Si la rompe con fuerza, hacia abajo tenés una caída de un 50%, es decir, perder la mitad de tu capital, que bueno, también tenés que estar dispuesto a asumir ese riesgo si querés justamente operar esta clase de activos, porque vos vas hacia arriba, ¿no? Operás hacia arriba y decís, bueno, hasta el máximo tengo un 80% de ganancia. Y si se me va para abajo, bueno, es un 50% de caída. Por eso es importante que no pierda esta área de volumen importante, que no se posicione por debajo, porque sería una caída bastante fuerte en este caso. Pero bueno, si te sale bien y llega por lo menos hasta el máximo anterior, sería entre un 80 y un 90% de ganancia, que es una ganancia realmente muy buena. Muy bien, vamos a analizar Banco Hipotecario, que esta acción viene realmente desenfrenada. Fíjense el movimiento alcista que viene teniendo, brutal, la verdad. Y lo primero que podemos observar en el gráfico es que esto viene teniendo una fuerte tendencia alcista. Entonces va a usar las medias móviles como la de 20 periodos o la de 50 como soporte en las correcciones. Fíjense que acá se va apoyando sobre la media de 20 y va subiendo de precio. Entonces, además de esto, lo más importante que tenemos que tener en cuenta en Banco Hipotecario es que ya tenemos una divergencia bajista. Ustedes pueden ver, el RSI no logra hacer máximos más altos y el precio sí hace máximos más altos. ¿Qué significa? O en el pasado, si hubo alguna divergencia bajista, por ejemplo, tuvimos esta divergencia bajista en el precio, donde el indicador o el precio hacía máximos más altos y el indicador no lograba hacer máximos más altos. Bueno, lo que tuvimos justamente fue esta caída, esta corrección, que en realidad fue una especie de rango, pero bueno, hubo una caída importante de precio. Entonces, acá mismo tenemos de vuelta una divergencia bajista. Solamente les digo que hay que respetar las divergencias bajistas. A veces ocurre que el precio, como lleva tanto impulso alcista y va tan fuerte la tendencia, llega a ser a veces hasta justamente tres picos más altos y en el indicador justamente 3 picos más bajos o descendentes. Llega a ser justamente hasta 3 veces una triple divergencia bajista antes de finalmente corregir o tener una caída hacia la media móvil. Pero bueno, ya esto nos indica de que el volumen va justamente descendiendo, el volumen de compradores va descendiendo y no logra hacer máximos más altos en el indicador. Solamente es una alerta, un cuidado que tenemos que tener nosotros y les recomiendo que siempre respeten las divergencias, en este caso bajistas. Como les decía antes, he observado en algunas ocasiones que incluso con divergencias bajistas el precio rompe al alza con fuerza y esto es un indicativo de la fortaleza que tiene esta tendencia. Por lo tanto, no es algo concluyente de que vaya a caer solo porque tenga una divergencia bajista, pero bueno, ya es estrategia de cada uno cómo va a operar acá, si va a venir a comprar justamente en el máximo. En mi caso, mi estrategia no me permite comprar en el máximo en esa zona y menos teniendo una divergencia bajista, por lo tanto, decido respetarla, aunque sé que incluso podría llegar o seguir subiendo mucho más. Bueno, vamos a analizar Banco Patagonia y fíjense que no había visto este gráfico hasta ahora. Y miren cómo explica básicamente lo que les comentaba con Banco Hipotecario. Acá en el precio ustedes ven máximos ascendentes, máximos cada vez más altos, y en el indicador, en el RSI, máximos más bajos. Y asimismo el precio revienta al alza. Esto es síntoma de la fortaleza que tiene la tendencia. Y esto es lo que les explicaba antes,
que una divergencia bajista, incluso aunque veamos el indicador, por eso no hay que ver solamente los indicadores, sino entender cómo funciona en el mercado, y esto pasa siempre igual y lo vengo observando a lo largo de los años con distintos tipos de activos. Incluso me acuerdo que en Bitcoin pasaba mucho esto. Cuando agarra tendencia alcista, el precio es imparable. Entonces, por más de que los indicadores te marquen venta o te marquen sobrecompra, no le tenés que hacer caso porque la tendencia es lo fundamental y termina concluyendo en un movimiento violento al alza. Bueno, y ya analizando el momento actual de Banco Patagonia, vemos que el día de hoy cerró con una gran mecha por la parte alta. Esto significa que están vendiendo. Acá hay ventas y hay toma de ganancias. Entonces, cerró con una gran mecha. Esto nos indica una presión vendedora, ventas básicamente, debido a esta gran subida que tuvo el día de hoy. Yo no te puedo decir qué hacer en este momento, pero lo que yo haría justamente sería vender, tomar ganancias, y si realmente agarraste este movimiento, te felicito, la pegaste, la hiciste. Hay que tomar ganancias y pasarse justamente a otro activo que tenga este mismo potencial. Bien, pasemos a analizar agro, que es agrometal. En este caso el precio estuvo consolidando desde febrero hasta mayo prácticamente, una gran consolidación por esta zona. Eso es una acumulación para después justamente tener un movimiento alcista. Y en este caso el precio está sobre el área de volumen importante. Eso también es muy positivo porque esto le sirve justamente como un soporte de precio. Y además de eso, vemos que las velas alcistas que va teniendo en este momento son con un gran volumen. Por lo tanto, es algo aún más positivo y este movimiento continúa siendo alcista para el caso de agrometal. Bien, vamos a analizar AUSO, Autopistas del Sol. En este caso, estos movimientos de rango laterales suelen terminar en un movimiento alcista. En este momento tenemos el indicador, el Squeeze Momentum, que va hacia arriba y debería empezar a subir cuanto antes. Sin embargo, justamente a veces lo que sucede es que tienen una caída para barrer del mercado, para tomar liquidez y después sí salen disparados al alza. Eso puede pasar y suele ser un movimiento, justamente una trampa para los alcistas, una trampa, hacen una caída amagando que va a caer y de ahí justamente sale y va hacia el alza. Bueno, vamos a analizar Mori porque esto nos va a permitir justamente después analizar Moli o Mola, que están en una situación similar. Entonces quiero que entiendan ustedes cómo funciona el mercado y el movimiento. En este caso, Mori estuvo acá muchas semanas consolidando. De hecho, hablando con algunos de ustedes me decían, la única que no sube es Mori. Y de repente, ¡pum!, 30% al alza en un par de días, en solamente 3 días. Entonces, quiero que entiendan justamente el movimiento del precio. El precio va a consolidar en esta zona y está, fíjense que se posiciona sobre el área de volumen importante. Mientras se mantenga por arriba está todo bien y después sale reventado al alza. Entonces, uno tiene que justamente entrar en esta zona baja cuando acumula el precio, porque ya acá arriba y ya vas un poco con desventaja. Entonces, me voy a pasar a analizar Mola, que en este caso tiene un patrón bastante similar. Fíjense, el precio estuvo consolidando por esta zona mucho tiempo y probablemente haya cansado a más de uno, porque el precio sube y vuelve a caer, y sube y vuelve a caer. Pero en este momento ya ha roto justamente esa resistencia y se posiciona sobre el área de volumen importante. Entonces, este movimiento en Mola sigue siendo alcista, al igual que lo fue, por ejemplo, en Mori. Y si me voy a pasar a ver Moli, parecen todo lo mismo, pero básicamente son empresas distintas. Bueno, fíjense que Moli es prácticamente lo mismo que Morex. Pongo el área de volumen importante, veo que el precio está sobre el área de volumen importante y va desarrollando un movimiento alcista. Entonces, este movimiento sigue siendo alcista y probablemente vayan a repetir un poco el movimiento que hizo Morix. Como les digo, si uno va a querer comprar, si va a arriesgar, bueno, lo más inteligente es comprar cuando pasan estas fases de acumulación, porque después el precio pega un subidón, es decir, pega un subidón y la gente quiere venir a comprar justamente acá arriba, ¿no? Acá arriba a todo el mundo les interesa. Sin embargo, el precio estuvo semanas, meses acá acumulando y no lo que hiciste en ese punto. Lo vas a venir a querer acá cuando esté arriba. Entonces, hay que ser justamente o arriesgar en una zona lo más segura posible. Ya sabemos que no es seguro nada en el mercado al 100%, pero bueno, dentro de la seguridad que podemos tener, lo más seguro siempre es comprar en esas fases de consolidación o de acumulación como las que te he venido mostrando en los distintos activos. Lo vamos a analizar Volt y fíjate que es prácticamente calcado el gráfico con el de Moli. Moli está un poquito más adelantado, el precio está como por acá Moli y en este caso Volt lo mismo, hizo una gran subida y una consolidación que dura meses, pero fíjate que cuando sube lo hace en solamente 2 o 3 días, por lo tanto acá no te va a dar tiempo. Cuando empieza a subir esto,
incluso el primer día que empieza a subir, ya te puede dar un poco más de certeza de que el movimiento va a ser alcista. Entonces, el primer día sube, supongamos un 10%, bueno, ahí te puede dar justamente ese indicio. Por supuesto que supere los máximos anteriores. Siempre el precio tiene que empezar a hacer máximos y mínimos crecientes, porque esa es la teoría de Dow, ¿no? La teoría de Dow de una tendencia alcista son máximos y mínimos crecientes. Ahí podés empezar a comprar con más seguridad cuando empieza a superar los máximos anteriores. Pero el movimiento justamente está haciendo una consolidación parecida a Volt en este caso, y obviamente siempre revisar que se mantenga o que el precio empiece a subir y que se posicione por sobre el área de volumen importante. O sea, por arriba de los 50, que se mantenga por arriba de los 50, 51, hasta llegar a los 55, bueno, mucho mejor. Eso te da una buena o más seguridad de que esta zona va a funcionar como soporte. Bueno, fíjense Stark, que es Holcim Argentina, y en este caso este gráfico me gusta mucho más, porque incluso la consolidación que hace esta acción la hace con mínimos máximos crecientes. Por lo tanto, va teniendo mínimos crecientes y máximos también crecientes. Este movimiento sigue siendo alcista en el caso de Holcim Argentina. Es un muy lindo gráfico, una muy linda tendencia alcista que tiene este activo. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video y te recomiendo que me sigas en Instagram. Tenés el link acá abajo en la descripción porque por ahí comparto mucha más información sobre análisis técnico de los diferentes activos. Ahora sí, gracias por ver el video. Déjame un me gusta si te sirvió y nos vemos en el próximo. Te mando un fuerte abrazo. Chau, chau.